Buenas tardes, mi nombre es Esmeralda Vanessa Mendoza de Piñero. Hoy les vengo a hablar lo que son los síndicos. Vamos a comenzar por definir lo que es un síndico. El síndico es una asociación integrada por trabajadores, ya sea de empresas públicas o privadas, que se agrupan en defensa y promoción de sus intereses sociales, económicos y profesionales relacionados con su actividad laboral o con respecto al centro de producción, y que desde el momento de la Asamblea de Constitución se convierte en una persona jurídica. Los síndicos por lo general negocian en nombre de los afiliados, los salarios y condiciones de trabajo, la jornada, lo que son las jornadas, los descansos, las vacaciones, licencias, capacitación profesional, los beneficios, entre otras cosas, dando lugar a la negociación y al contrato colectivo de trabajo. Podemos decir también que el síndico tiene como objetivo principal el bienestar de sus miembros o sindicalizados y genera mediante la unidad la suficiente fuerza y capacidad de negociación como para establecer una dinámica de diálogo social entre el empleador y los trabajadores. Los síndicos son los representantes de los empleados ante la empresa, sea esta pública o privada. Son quienes llevan sus requerimientos o quienes tienen la capacidad de darles respuesta. En Venezuela actualmente la figura de sindicato posee carácter constitucional, pues la Constitución vigente establece que los trabajadores y trabajadoras, sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen conveniente para la mejor defensa de sus derechos e intereses, así como afiliarse o no a ellas de conformidad con esta ley. Ahora bien, las organizaciones sindicales no están sujetas a intervención, suspensión o disolución administrativa. Los trabajadores y trabajadoras están protegidos y protegidas contra todo acto de discriminación o inergencia contrario al ejercicio de este derecho. Anexo que los adolescentes pueden permanecer a sindicatos, al igual que los trabajadores y trabajadoras extranjeras. Ahora bien, vamos con cuál es el objetivo de los síndicos, o mejor dicho, de los sindicatos. Los sindicatos son los logros que buscan alcanzar los sindicatos para responder a las necesidades de quienes forman parte de él. Aunque cada organización sindical puede tener objetivos muy variados, existen 5 de ellos que siempre le dan la razón de ser a todo sindicato. Ellos son, en primer lugar, un salario. ¿Qué es un salario? Los sindicatos buscan que quienes trabajan tengan un salario adecuado y digno, que les permita cubrir sus necesidades y las de sus familiares, obviamente, como su alimentación, su salud, vivienda, educación, vestido y recreación. Otro de los objetivos es las mejores condiciones de trabajo. Los trabajadores y las trabajadoras tienen el derecho de que las condiciones que elaboren no les afecten ni física ni mentalmente. Un tercer objetivo es el empleo estable para toda persona. Es importante que el empleo sea estable, regulado por leyes que protejan contra despidos injustos, principalmente cuando el trabajador y la trabajadora han entregado lo mejor de sus años y toda su experiencia para el desarrollo de su empresa y de su país. El otro objetivo es el mejoramiento de las reivindicaciones sociales y económicas. En este punto es para proteger y garantizar el mejoramiento de los sectores laborales. Es necesario crear leyes y luchar para que éstas se cumplan. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de sindicatos? Tenemos 2 tipos de sindicatos, los de los trabajadores y los del patrón. ¿Qué son los de los trabajadores o los de las empresas? Es aquel que agrupa a trabajadores de cualquier profesión u oficio que presten servicios en una misma empresa, incluyendo sus sucursales ubicadas en distintas localidades y regiones. Esto lo establece el artículo 371 de la LOM. Se requiere de 20 o más trabajadores para constituir un sindicato de empresas y el mismo número para sindicatos rural. Esto lo hemos establecido en el artículo 376 de la LOM. ¿Cuáles son los sindicatos profesionales? Son sindicatos profesionales de arte u oficio los integrados por trabajadores de una misma profesión u oficio, o de profesión u oficios similares o conexos. Ya trabajen en una distinta empresa. Podrán constituir sindicatos profesionales las personas que desempeñen profesiones u oficios no dependientes. Lo vemos también establecido en el artículo 371 de la misma ley. Los sindicatos de industrias. Son los sindicatos de industrias los integrados por trabajadores que presenten sus servicios a varios patronos de una misma rama industrial, aun cuando desempeñen profesiones u oficios diferentes. Lo vemos establecido en el artículo 371 de la LOM. Se requiere de 40 o más trabajadores para formar síndicos de industria, el cual lo establece el artículo 377 de la LOM.
Otro de los puntos importantes, ¿cuáles son los sindicatos sectoriales? Los sindicatos sectoriales están integrados por trabajadores de varios patronos de una misma rama comercial, agrícola, de producción o de servicio, aun cuando se desempeñan como profesiones u oficios diferentes. Artículo 771 de la misma LOC. Se requiere de 40 o más trabajadores para formar síndicos sectoriales. Artículo 377 de la LOC. Siguiendo, tenemos lo que son los síndicos regionales y nacionales. Para la constitución de sindicatos de empresas, profesionales o sectoriales de ámbito territorial regional se requerirán 150 trabajadores y trabajadoras de 2 o más entidades federales colindantes. Si el ámbito territorial es nacional, se requerirá que los y las promotores sean de 5 o más entidades federales. Ahora bien, para registrar los sindicatos, tenemos que el 1 de enero del 2013 comenzó a funcionar el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, estableciendo un plazo hasta el 31 de diciembre del 2013 para educar sus estatutos a los requisitos exigidos en la LOC. El Registro Nacional de Organizaciones Sindicales tendrá sede en todos los estados y los sindicatos nacionales o regionales, así como las federaciones, deben registrarse en la sede principal de dicho registro. Esto lo hemos establecido en el artículo 374 y 375 del mismo código. Es obligación de las organizaciones sindicales remitir dentro de los 3 primeros meses de cada año un informe detallado de su administración y de la nómina de sus afiliados, incluyendo su domicilio. Asimismo, deben remitir los resultados electorales y cualquier modificación que se efectúe en los estatutos. Esto lo vemos en el artículo 388 del Código de la LOC. Ahora bien, la no inscripción en el Registro Nacional de Sindicatos dificulta el ejercicio de la negociación colectiva, pero una de las formas de probar el carácter de organización más representativa es la nómina de afiliados depositados en dicho registro. Ahora bien, al referirnos al principio de pureza, el artículo 366 establece que no podrá constituirse una organización sindical que pretenda representar conjuntamente los intereses de trabajadores y trabajadoras y de patronos o patronas. Es decir, no pueden defender los intereses de los trabajadores y del patrono conjuntamente, pues pierden el sentido de su creación. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos y legalización de los sindicatos? Según la LOC, en el artículo 382, se debe solicitar por escrito ante el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales de acuerdo al ámbito territorial de la organización sindical que se proyecta. El registro del sindicato que debe ir acompañado de los siguientes requisitos: copia del acta constitutiva, copia de los estatutos, copia de los miembros fundadores. Los estados deberán ir firmados por la Junta Directiva como prueba de su autenticidad. También el funcionario o funcionaria recibirá la solicitud para registrar el síndico acompañada de otros requisitos y dentro de 30 días siguientes ordenará el registro si no se encuentra deficiencias. Si hay deficiencias, se le comunica a los solicitantes para que sea corregido dentro del mismo plazo de 30 días. Subsanada la deficiencia, el funcionario o funcionaria continuará con el registro de la organización sindical y se entregará a los solicitantes la boleta donde consta el registro. Esto lo hemos tipificado en el artículo 386 de la LOC. Ahora bien, de la misma manera se agregan entre las causales para negar el registro de una organización sindical cuando en la Junta Directiva Provisional se incluyan personas que durante el último año fueron inhabilitados por la reelección por no rendir cuentas de la administración de fondos sindicales, o cuando se incluyan personas que durante el mismo o el último año, pertenecerán a una junta directiva de otra organización sindical cuyo periodo se venció y no ha convocado a elecciones sindicales. Se establece el derecho de los afiliados y afiliadas a una organización sindical de ser consultados por asamblea o por referéndum sobre todas las decisiones que involucren al colectivo de trabajadores y trabajadoras, el derecho a elegir y ser elegidos, y el de expresarles libremente sin que eso genere discriminación dentro de la organización sindical. Se establece además de ello que para el ejercicio de la democracia sindical, los estatutos y reglamentos de las organizaciones sindicales establecerán la alternatividad de los y las integrantes de la directiva y representantes mediante el sufragio universal directo y secreto. Se indica que la convocatoria o a elecciones sindicales por parte de los integrantes de una junta directiva a la que se haya vencido el periodo para la cual fue electo es contraria a la ética sindical, al ejercicio de la democracia sindical y a lo establecido en la Constitución, por lo que la junta directiva cuyo periodo para el cual fueron electos o electas
haya vencido, no podrán realizar ni celebrar o representar a la organización sindical en actos jurídicos. No podrán presentar, ni tramitar, ni acordar convenciones colectivas de trabajo, pliegos de peticiones con carácter conciliatorio o conflictos ni actas convenios. Ahora bien, siguiendo este mismo orden de ideas, tenemos que garantizar la autonomía sindical. Se establece que la Comisión Electoral Sindical es la máxima autoridad de la organización sindical en lo que se refiere al proceso electoral y estará encargada de su planificación y desarrollo, de acuerdo a lo establecido en sus estatutos. Se señala que cuando un integrante de la Junta Directiva haya renunciado o haya sido removido por razones disciplinarias, será sustituido conforme a los estatutos o por una asamblea general. Cuando hayan renunciado o hayan sido removidos más de las 2/3 partes de los integrantes de la Junta Directiva, deberán convocarse a nuevas elecciones. De igual manera, se establece la posibilidad de revocatoria del mandato de los integrantes de la Junta Directiva del sindicato. Además de ello, manifiesta de que las organizaciones sindicales tienen derecho a una organización, su gestión, a administrar sus fondos y a su independencia financiera. Los afiliados y afiliadas tienen derecho a la rendición de cuentas sobre la administración de los fondos sindicales. Se emplaza a que los 3 directivos sindicales que sean responsables de la administración y movilización de los fondos del sindicato y no hayan cumplido con la rendición de cuentas no podrán ser reelectos como directivos de la organización sindical, modificando el criterio de la ley actual que no se aplica a toda la junta colectiva. Ahora bien, expresa que podrán acudir ante la Contraloría General de la República no menos del 10% de los afiliados y las afiliadas a una organización sindical, a fin de solicitar que se auditen las cuentas presentadas por la administración respectiva o ante la falta de rendiciones de cuentas en el periodo establecido. Así pues, se norma que los directivos sindicales que abusen de los beneficios derivados de la libertad sindical para su lucro o intereses personales serán sancionados de conformidad con la ley. Estarán obligados u obligadas a hacer declaraciones juradas de bienes. Será ilegal cualquier pago por parte del patrono a dirigirse a sindicales. Todos los pagos deben realizarse a nombre de la organización sindical. Igualmente, establece que un sindicato se puede disolver para incorporarse a otra organización sindical o para unirse a otras creando una nueva organización sindical. De este modo, la LOC indica que el despido, traslado o desmejora de un trabajador amparado por fuero sindical o inamovilidad laboral se considera nulo y no genera efecto alguno si no se han cumplido los trámites establecidos, independientemente de las razones esgrimidas para justificar el despido, traslado o desmejora. De ahí que señala que cuando un trabajador o una trabajadora con inamovilidad sea despedido o despedida, el funcionario o funcionaria se trasladará hasta la empresa para imponer el reenganche. Si hay obstrucción, pedirá apoyo a las fuerzas del orden público y si persistiera la obstrucción, se detiene a los responsables. Además, indica que cuando 2 o más organizaciones sindicales soliciten por separado negociar una convención colectiva, se le asignará a la que tenga más afiliados registrados. Y si no fuera posible determinar si convocara a un referéndum de los trabajadores y trabajadoras para que decida. Ahora bien, a continuación voy a realizar una pequeña acotación sobre los consejeros de trabajadores. La LOC introduce los consejos de trabajadores dejando su regulación a una futura ley, aunque señala que tendrán atribuciones distintas a las de los sindicatos. Por tanto, el sindicato es el único que puede negociar colectivamente, representar a los trabajadores en instancias de diálogo social y ejercer el derecho a huelga. Sin embargo, ordena una acción coordinada entre sindicatos y esta organización, según el artículo 497 y el 498 de la LOC, sin regulares, comienza a darle atribuciones propias de los sindicatos, como lo son la concertación con el patrono de planes vacacionales, lo vemos en el artículo 189, ¿ok? A la participación, o sea, al diálogo social en la elaboración de programas de atención de los trabajadores con discapacidad, en los cuales no se da participación expresa a los síndicos. Esto lo hemos establecido en el artículo 291 de la LOC. Por lo tanto, se van introduciendo funciones que sin duda restaurarán poder al sindicato. Ahora bien, continuando, podemos decir que es la convención colectiva. La convención colectiva es un acuerdo suscrito entre un patrono o un grupo de patrones y a uno o varios sindicatos. Ok, cuyas características son: primero, establecer las condiciones en virtud de las cuales se va a presentar el trabajo. Segundo, determinar los derechos y deberes de cada una de las partes. Tercero, proteger el derecho del trabajador. Ahora bien, en cuanto al derecho de la negociación colectiva, todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a la negociación colectiva y a celebrar
convenciones colectivas de trabajo sin más requisitos que lo establezca la ley. ¿Okay? Esto lo vemos en el artículo 431. Ahora bien, de estipularse cláusulas de aplicación retroactiva beneficiará a los trabajadores y trabajadoras activos al momento de la homologación de la convención, salvo disposiciones en contrario de las partes. Esto lo hemos establecido en el artículo 430. De la progresividad de los beneficios, no podrá concentrarse en condiciones menos favorables por los trabajadores y trabajadoras que las contenidas en los contratos de trabajo vigentes. Solo podrán modificarse las condiciones de trabajo vigentes si las partes convienen en cambiar o sustituir algunas de las cláusulas establecidas que ofrezcan beneficios que sean más favorables para los trabajadores y trabajadoras. Esto lo vemos estipulado en el artículo 434. Ahora bien, ¿cuál es la duración de la convención? No podrá ser mayor de 3 años ni menor de 2 años. Podrá mediante acta convenio prorrogar la duración de la convención colectiva por un límite que no exceda de la mitad del periodo para la cual fue pactada. Ahora bien, la convención colectiva por entidad de trabajo, se podrá realizar una convención colectiva por centro de trabajo a una con ámbito nacional si tiene centros, en varias localidades. El patrón o la patrona estarán obligados o obligadas a negociar con la organización sindical de mayor representatividad entre los trabajadores y las trabajadoras. Ahora bien, la representatividad de la organización sindical para la negociación de la convención colectiva a su administración o la negociación de un pliego de peticiones se determinará con base a la nómina de afiliación y afiliadas que conste en el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales. Esto lo vemos establecido en el artículo 438. Ahora bien, alegatos presentados por terceros. La inspección decidirá dentro de los 5 días hábiles. Con esta decisión se apelará en un lapso de 10 días ante el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo. Si éste no decide en el lapso previsto, se acudirá Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia dentro del lapso establecido en la ley. Lo vemos establecido en el artículo 439. Ahora bien, el Comité de Evaluación y Seguimiento se reunirá una vez al mes. Duración de las negociaciones no pasará de 180 días continuos. Esto lo hemos estipulado tanto en el artículo 440 y el 441. ¿Cuál es la normativa? La normativa se regirá por lo establecido en esta sesión. Todas las negociaciones colectivas dependientes de la administración pública a las alcaldías y municipios, si se le aplica el artículo 422, es el 442. Los criterios técnicos y financieros los pautará el Poder Público Nacional, estatal o municipal según sea el caso. Igualmente, si la convención es el ámbito nacional, le corresponde a la Inspectora Nacional de Trabajo. Si el ámbito estatal le corresponde a la Inspectoría de la Jurisdicción, garantizar y legalidad, asistirá representantes de la Procuraduría Nacional o estatal de acuerdo al caso. Responsabilidad legal. El incumplimiento de los lineamientos técnicos, financieros y de la normativa legal por parte de los representantes de los órganos y entes del poder público involucrados dará lugar al establecimiento de su responsabilidad penal, administrativa y civil. Esto lo vemos estipulado en el artículo 446 de la misma ley. ¿Cuál es la oportunidad de la aplicación de los acuerdos? De no existir los fondos necesarios, se aplicará en el próximo año fiscal. Esto lo podemos encontrar en el artículo 447. Entonces, tenemos la convención a negociaciones. Ha emitido el pliego de la inspectoría, pautará la primera reunión para comenzar la negociación en los 30 días siguientes. Lo vemos estipulado en el artículo 448. La discusión se hará en presencia de un representante de la Inspectoría del Trabajo, establecido en el artículo 449. Ahora bien, ya para concluir, tenemos la extensión de la homologación. Si el inspector manifestara observaciones o recomendaciones, se subsanará en los 15 días hábiles siguientes. En caso en que insistiera en el depósito de la convención, el inspector del trabajo procederá a sentar sus observaciones en la respectiva providencia administrativa, homologando las cláusulas de las convenciones. Esto lo tenemos establecido en el artículo 451 de la misma ley. Esto es todo lo que tengo que decir sobre los sindicatos. Muchas gracias por su atención.